Ok. Hay 6. Bueno, pero son 4 nada más de los estudiantes. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Del material que se les pasó la semana pasada, ¿quiénes de ustedes estuvieron revisándolo? Yo no lo revisé, profe, si te soy sincero. ¿Perdón? Yo no lo revisé, si le soy sincero. Repite que no te estoy escuchando. Pues no lo revisó, sí. Es lo que normalmente ocurre. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Este tema, si no lo practican, es el tema complicado a la hora de los exámenes. ¿Ok? Que aquí no vale ayuda. Aquí no vale ayuda ni que sea presencial ni que sea online. El examen hay que saber resolver los problemas. Entonces, yo les recomiendo que ese material lo empiecen a estudiar para entender lo que vamos a hacer ahora, porque si ahora vamos a hacer un diseño de losa y ustedes no tienen idea de las ecuaciones, van a estar un poco perdidos. Entonces, cuando uno adelanta material, es para que el estudiante lo prepare, lo conozca con antelación a la clase. A las 8:05 empezamos. Gabriela, tú tienes ahí a mano el ejercicio de la losa de, ¿cómo se llama? Diseño de losa. Diseño de encofrado de losa. Ok. Vamos a tratar de entender este croquis. Esta es una vista en planta. La de arriba es la planta. La de abajo es el corte. Pero déjalo como estaba ampliado ahí. Ajá, baja más. Ahí, ok, ajá. Entonces, se trata de que necesitamos hacer el encofrado de una losa, que puede ser nervada, puede ser maciza. Lo que sí es una losa vaciada en sitio, o sea que no es prefabricada. Como las que generalmente se vacían y se construyen por estos lados, ¿no? En algunas ocasiones se utilizan encofrados un poco más sofisticados, digamos, pero esto es válido para la mayoría de los casos que nos ocupa acá en Venezuela, ¿no? Y también en el exterior. En definitiva, es el diseño de una estructura temporal en madera. Temporal porque no es permanente, pues una vez que está, que el concreto ha adquirido cierta resistencia, se puede desencofrar. Esa cierta resistencia, ¿cuánto es? Bueno, se dice que más o menos el 70% de la resistencia definitiva del concreto. O sea, no tenemos que esperar 28 días para desencofrar una losa. En general, las losas, dependiendo de las luces entre vigas y entre columnas, pues pueden desencofrar entre 7 y 14 días.
Entonces, digamos que nos montamos por encima de ese encoprado, de esa estructura temporal, y en la práctica se le llama entablado. O sea, si construimos un entablado cada vez que colocamos tableros, digamos, por encima, y por debajo tenemos los cuartones. Entonces, si ustedes ven esa raya así como ondulada hacia la derecha, al lado dice tablero. Es como si yo quisiera mostrar la construcción, pero parcialmente, y le hago un corte para que se vea dónde está el tablero y dónde están los cuartones. Entonces, el tablero en definitiva va a cubrir todo eso, porque necesitamos ese entablado justamente para colocar allí el bloque, el acero de los nervios, etc. En el perímetro, digamos, están las vigas. En un sentido estarán las vigas de carga, las vigas sísmicas, que se vacían conjuntamente con la losa, ¿verdad? Las vigas y la losa son monolíticas, se vacían en el mismo instante, en el mismo vaciado. Esa es la condición ideal. Pero entonces, lo que estamos es aislando la losa nada más, porque las vigas tienen su propio diseño de encofrado, que también lo vamos a ver. Entonces, si nos concentramos en la losa, ¿qué tenemos? Tenemos tableros y tenemos por debajo unos cuartones que van en un sentido y otros que van en un sentido perpendicular, ¿verdad? Entonces, al cuartón que está en contacto directo con el tablero, lo llamamos cuartones de entablado. Si ustedes se fijan, ahí arriba a la derecha dice cuartones de entablado. Si los cuartones todos tienen sección 5x10. ¿Okay? Siempre vamos a trabajar con cuartones de 5 centímetros por 10 centímetros. Igual que cuando analizamos los encofrados de pedestales y de vigas de riostra, etc. De modo que los cuartones de entablado soportan el tablero y perpendicular a ellos están los cuartones guía, que a su vez son los que soportan a los cuartones de entablado. Es decir, necesitamos una cuadrícula construida con cuartones en un sentido y en otro, y sobre eso se montan los tableros. Y después, para sostener todo eso, vamos a necesitar también algo donde se apoyen los cuartones guías. Fíjense que a la izquierda hablamos de cuartones guías, que son los que van por debajo de los cuartones de entablado. ¿Ok? Y estos cuartones guías están apoyados a cada cierta distancia por puntales. Esos punticos que se ven allí corresponden a la forma de indicar los puntales. Bueno, entonces, visto esto, necesitamos identificar unas dimensiones, ¿verdad? Unas dimensiones que son las que debemos o bien calcular para hacer un diseño nuestro, o bien chequear, porque muchas veces en obra lo que sucede es que el maestro carpintero que ha hecho 200 placas no va a esperar que el ingeniero le entregue un diseño, sino que él ya sabe, mira, la placa es de 25, la placa es de 30, el espesor de la placa, y la placa es nervada. Ah, bueno, entonces ya yo sé que
la separación entre los cuartones de entablado, que es L1, ustedes ven arriba, la separación entre cuartones de entablado, L1, van a usar 60 centímetros. ¿Ok? Y la separación entre cuartones guías, que es, la ven por aquí a la derecha, es L2, entonces van a usar, por decir, 80. Y la separación entre puntales, que es L3, van a usar, por decir, 90. Entonces ya el carpintero tiene en su cabeza ese diseño de losa, y el ingeniero que está en obra a lo mejor ni se entera de lo que está haciendo el maestro carpintero. Pero si el ingeniero tiene claro su responsabilidad y su competencia, él debería chequear eso. Debería chequear a ver si es verdad que va a funcionar. Bueno, lo que tenemos que tener en este momento conocimiento de esas tres dimensiones, hay que o bien chequearlas o bien determinarlas analíticamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repetir cuáles son esas distancias. Ustedes deberían tomar nota de lo que les voy a decir. L1, tomen nota, L1 es la separación entre los cuartones de entablado y es la luz de cálculo para el tablero. L1 es la separación entre cuartones de entablado y luz de cálculo para el tablero. ¿Están siguiendo? Uno como aquí no nos ve, no sabe si tienen lápiz en la mano, tienen un cuaderno, o están acostados ahí con el teléfono nada más. Pregunté si tienen lápiz y cuaderno a la mano. Sí. Ok. Entonces, ¿alguien me puede repetir qué es L1? ¿Alguien copió? L1. ¿Me escucha bien, profe? Sí, te escucho. Ok. Es la separación entre cuartones de entablado y la luz utilizada para el cálculo del tablero. Y la luz de cálculo para el tablero. Ok. Vamos con L2. L2 es, correcto, Emily. La L2 es la separación entre cuartones guías y luz de cálculo para el cuartón de entablado. Repito, L2 es la separación entre los cuartones guías y a su vez es la luz de cálculo para los cuartones de entablado. Y L3 es la separación entre puntales y la luz de cálculo para el cuartón guía. L3 es la separación entre puntales y luz de cálculo para el cuartón guía. Ok. Fíjense que las dimensiones de los elementos está determinada, es conocida. ¿Por qué? Porque el tablero tiene un espesor. El tablero es 3 centímetros. No siempre. Es posible que alguna compañía utilicen un tablero más grande que le llama compuesto marino y tiene espesor 1.8 centímetros. ¿Ok?
Pero el tablero más común y más económico también es el tablero de 3 centímetros. Y los cuartones siempre van a ser de 5 por 10. O sea que no tenemos que determinar secciones porque ya están determinadas. Lo que podemos jugar es con las separaciones, con las distancias. Puede variar L1, puede variar L2, puede variar L3. Los puntales, si son metálicos, se determinan por una tabla que tiene el proveedor, el fabricante. O sea, cuando el puntal es metálico, uno entra sencillamente con el tipo de puntal, la longitud, ¿no? La longitud del puntal y le da la carga máxima admisible del puntal metálico. Cuando el puntal es de madera, entonces ahí sí diseñamos nosotros el diámetro del puntal. ¿Okay? Es el único caso en que chequeamos o diseñamos el diámetro del puntal de madera. Entonces podemos bajar aquí a la otra figura, que es la vista en elevación, digamos. Esta es la planta. Entonces, Gabriela, baja un poco, por favor, allí la imagen. Aquí dice procedimiento, se vacían las columnas. Este es el procedimiento de constructivo. Se vacían las columnas primero y se desencofran al día siguiente. ¿Ah? Y después se colocan los fondos de las vigas que van de columna a columna. Es decir, antes de encofrar la placa, la losa, se comienza encofrando las vigas. ¿Okay? Después dice, se colocan los laterales de vigas, las tablas laterales de vigas. Baja a la siguiente página. Ok, aquí tenemos ya las vigas encofradas con el fondo y los laterales, y luego se colocan los cuartones guía y los cuartones entablados. Aquí donde viene, dice, se colocan los cuartones guía de viga de carga y los cuartones entablados en el sentido perpendicular a los cuartones guía. Entonces baja otro poquito más. Ahí tenemos entonces un detalle de una losa que está como cortada en el medio porque puede ser más larga, y se ven que a ambos extremos están unas vigas. ¿Okay? Que en este caso serían las vigas de carga. Pero allí podemos observar entonces el tablero por encima, los cuartones de entablado. ¿Ok? Esa separación entre cuartones de entablado, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Separación entre cuartones de entablado o luz de cálculo para el tablero. Esa es L1. Esa es L1, ¿ok? En este caso no vemos L2 porque está en el sentido perpendicular. L2 sería la separación entre un cuartón guía y el que está detrás o el que está delante. Aquí no lo podemos ver. Tendríamos que hacer un corte perpendicular para ver la separación entre cuartones guía. Pero sí podemos ver la separación entre puntales, ¿verdad? Ahí están los puntales. Esa sería la luz de cálculo para el cuartón guía y obviamente es L3. Se coloca el tablero elevado, no, clavado sobre los cuartones entablados. Exactamente, así es. Definimos L1, ahí están lo que acabo yo de decirles. L1, separación entre cuartones entablados y luz de cálculo para el tablero. L2, separación entre cuartones guía y luz de cálculo para los cuartones entablados. L3, separación entre puntales y luz de cálculo para el cuartón guía. Fíjense que aquí sí hacemos el corte en ambos sentidos. A mano izquierda tenemos el mismo corte de arriba donde aparece L1 y L3,
y en el de la derecha aparece solamente L2. ¿Me explico? ¿Por qué esa es L2? Esa es L2 porque es la separación entre los cuartones guía y que va a ser algo de cálculo para el cuartón de entablado. La separación entre puntales se mide en el sentido longitudinal del cuartón guía. Fíjense que en el detalle de la derecha no aparece L3. ¿Es cierto? Porque si decimos que la separación entre puntales, ¿cuál sería? No la vemos porque está en el sentido de la profundidad. ¿Ok? La separación entre puntales es medida en el sentido longitudinal del cuartón del cuartón guía. Entonces ahí están esas tres medidas. Si lo vemos con un sentido de diseño, podemos fácilmente observar que, supongamos que ponemos una carga ahí encima de ese tablero, en el caso de la derecha, de la izquierda, perdón, a la izquierda, si colocamos una carga, el tablero se deformará, ¿verdad? Se deformará más o menos dependiendo de la separación que haya entre los cuartones de entablado, justamente L1. Por eso L1 es la luz de cálculo del cuartón del tablero. Ok, entonces esa deformación tenemos que controlarla, porque si es demasiado va a salir una placa con una cantidad de barriguitas así, no sale plana totalmente. Por eso que se chequea siempre primero de flexión, porque lo que más se observa, la primera condición de deformación que ocurre es la flecha. La flecha. Entonces el elemento no falla, no es que se rompe por flexión, no es que colapsa la estructura, pero se deforma el tablero, y eso porque la deflexión es grande, porque la separación entre los apoyos es grande. Ok, entonces con L1 vamos a determinar si el tablero funciona bien, ¿verdad? Y no se deforma demasiado. L2, si vemos, es el cuartón de entablado, el que está ahora apoyado entre los cuartones guía. Entonces esa separación entre cuartones guía condiciona, ¿verdad?, la deformación del cuartón de entablado. Por eso L2 tenemos que determinarla para que no ocurra deflexión, para que el cuartón no falle por flexión y no falle por corte. Y por último, el cuartón guía está apoyado en unos puntales que también, dependiendo de la separación entre los puntales, que es L3, ese cuartón puede deformarse o fallar. Ok, entonces ahora sí, creo que podemos comenzar a hacer un ejercicio táctico, y lo tenemos, un ejemplo. Ok, vamos a hacer el diseño de encofrado de una losa de espesor 30 centímetros, una losa nervada. Es una losa nervada de espesor 30 centímetros. Lo primero que hacemos, como en todos los casos de diseño, es un análisis de las cargas. Entonces, la losa tiene un espesor de 30, ¿verdad? Pero el bloque tiene 25. Entonces, hay 5 centímetros de loseta, que es lo que termina arriba como un espesor de concreto. Por eso ese espesor, ese peso del concreto sería 1 por 1, porque es 1 metro por 1 metro, estamos calculando la carga por metro cuadrado, por 0,05, que es el espesor de la loseta, de 5 centímetros, por 2500, que es el peso del concreto, incluido el acero. Y ahí obtenemos entonces que la loseta pesa 125 kilos por metro cuadrado.
Los nervios de la losa nervada vaciada en sitio están a cada 50 centímetros. Quiere decir que en 1 metro de ancho tenemos 2 nervios, ¿ok? O podemos decir tenemos un nervio completo en el medio y un medio nervio y medio nervio de cada lado. En total son 2 nervios por cada metro. Entonces estos 2 nervios, cada nervio tiene 10 centímetros de ancho por el alto 25, que es el alto del bloque, por 2500 porque también es un concreto armado. Ahí va el acero de refuerzo de la losa. Entonces por eso son 2 nervios de 0,10 por 0,25 por 2500, son otros 125 kilos por metro cuadrado. Después el bloque que tiene una dimensión de, en este caso sería 20 centímetros es el ancho del bloque, 25 el alto y 40 el largo del bloque. Esas son las 20 por 40 por 25, son las medidas del bloque. 20 de ancho, 40 de largo, 25 de alto. Entonces, si el bloque tiene 20 centímetros de ancho, ¿cuántos caben en 1 metro? ¿Quién me dice? Si el bloque tiene 0,20 metros de ancho, ¿cuántos caben en 1 metro? Caben 5, correcto, Emily. Ajá, pero a su vez, ese bloque, esos 5 bloques estarían en un ancho de 0,50, ¿verdad? Porque serían los 40 del bloque más 5 centímetros de nervio por un lado y 5 por el otro lado, son 50. Pero nosotros estamos considerando 1 metro. Entonces, ¿cuántas veces debo repetir esos 5 bloques? ¿Cuántos bloques hay en 1 metro cuadrado? Es decir, en 0,50 de ancho en 0,50 por 1 metro hay 5 bloques. Pero en 1 metro por 1 metro habrá el doble. Entonces son 10 bloques. Por eso ese número 10 que está allí corresponde a la cantidad de bloques por metro cuadrado. Y 8 es el peso en kilos de cada bloque. 8 kilos cada bloque. Por eso da 80 kilos por metro cuadrado el peso de los bloques. Luego tenemos el tablero, que podemos también incluirlo, y tiene un espesor de 3 centímetros, mide 1 por 1, es 1 metro cuadrado, y 700 kilos por metro cúbico, que es el peso específico del pino o el samán. Eso da 21 kilos más por metro cuadrado. Total, la carga muerta son 351 kilos por metro cuadrado. Aparte de esta carga muerta, debemos considerar alguna sobrecarga. ¿Sí? A veces puede ocurrir que durante el vaciado, por algún descuido o accidentalmente, queda la manguera de la bombeadora ahí descargando bastante concreto que no se extiende, ¿no es cierto?, sino que se va como acumulando. Entonces, esto es un exceso de concreto que eventualmente hay que terminar de extender con pala, con vibrador, con lo que sea, para que se termine de conformar el espesor de 5 centímetros. Pero puede ser que haya entonces un sobreespesor. 10 centímetros, como aparece allí, me parece mucho, pero bueno, ese es el ejercicio. Y si son 10 centímetros de concreto a 2500, aquí hay un errorcito, porque el concreto solo no tiene cabilla, ¿verdad? Entonces podría ser 2400. Pero bueno, vamos a dejarlo también así, 250 kilos más
por ese sobrecarga. Y después también va a haber una sobrecarga por personal que camina arriba de la placa, equipo, puede haber carretilla, va a haber vibradores, etcétera. Y entonces le ponemos 200 kilos más, y eso nos da 801 kilos por metro cuadrado. Bien, que con esta carga vamos a continuar el diseño. Vamos Profe, una pregunta. Ajá. Ese 200 kilos por personal y equipo es estándar. Bueno, eso es estimado, pero suponte que están parados dos hombres de 75 kilos, que es lo que se estima en promedio, son 150 kilos. Y si además está el vibrador por ahí y una carretilla, entonces bueno, va a llegar como a 200 kilos. Y ahí sale. Ok. A ver, baja un poquito más. Lo que está exagerado es el exceso de concreto. Pudieran tomar 5 centímetros. Diseño del tablero. Ok. El tablero entonces es lo primero que se diseña. Siempre se diseña de arriba hacia abajo. Vamos a considerar el tablero simplemente apoyado. Siempre. Aunque él tiene una medida la medida del tablero de 3 centímetros, la más grande es de 60 por 1,20. 60 de ancho por 1,20 de largo. Hay también tablero de 50 por 1,20, de 40 por 1,20 y de 30 por 1,20. Obviamente el que más conviene es el más grande porque rinde más, ¿ok? Abarco más área cada vez que coloco un tablero. Pero no siempre, aunque él tiene 1,20, y si yo quisiera utilizar, pongamos, poner los cuartones de entablado a 60 centímetros, yo pudiera decir, bueno, pero como está a 60 la separación entre cuartones de entablado, quiere decir que el tablero me va a quedar trabajando con 3 apoyos. Porque tiene 1,20. 1,20 quiere decir 0,60, un apoyo en el medio y 2 apoyos en los extremos. Ok, esto es cierto, pero no siempre va a ser cierto. Porque eso funciona si todas las medidas de la losa en ambos sentidos, la distancia entre las vigas de carga y las vigas sísmicas son múltiplos de 1,20. Pero como eso no es siempre cierto, entonces muy probablemente nos va a quedar en algún extremo de la losa el tablero trabajando simplemente apoyado. Es decir, no nos cabe 1,20, sino que nos cabe 60 y queda el 1,20 en el sentido largo del cuartón de entablado, por lo tanto, me queda trabajando simplemente apoyado. Y como esta es la condición más desfavorable, vamos a asumir siempre de que está trabajando simplemente apoyado. Ok, entonces, para calcular la carga por metro, por centímetro, que es lo que se prefiere, en el caso del tablero, asumimos un ancho unitario, o sea, es una superficie plana, pero asumimos un ancho de 1 metro. Y multiplicamos la carga por metro cuadrado por ese ancho. Entonces tenemos 801 por 1, nos da 801 kilos por metro. Ok, esa es la carga actuando sobre el tablero que corresponde con el modelo que ponemos allí. Es muy importante, siempre que hacemos estos diseños, comenzar aquí, dibujando el modelo matemático de lo que estamos diseñando. De ahí sabemos que es algo que está simplemente apoyado con una carga uniformemente distribuida y una luz entre apoyos, que en este caso es L1.
Entonces, para llevar esa carga de 801 kilos por metro a kilo por centímetro, dividimos entre 100 sencillamente y nos da 8,01 kilos por centímetro. Muy bien. Así que necesitamos también saber cuáles son, ya tenemos la carga de diseño, ¿verdad? 8,01 kilos por centímetro. En el diseño en madera tenemos que saber con qué madera estamos trabajando para conocer los esfuerzos admisibles y el módulo de elasticidad. Entonces, la madera de encofrado en tablero, tabla y cartones es toda madera del grupo C. Grupo C es una clasificación que aparece en el manual de diseño de madera del grupo andino. Consideramos un E promedio de 90.000 kilos por centímetro cuadrado. Hay un E promedio y un E mínimo. Siempre que tenemos elementos que se repiten, y en este caso son pues muchos tableros que están por todas partes, ¿no? Una superficie grande, igual con los cuartones, son elementos que se repiten. Entonces, la norma o el manual de madera, de diseño de madera del grupo andino considera que los esfuerzos se distribuyen entre un elemento y el que está al lado, o sea que hay un esfuerzo de compensación allí entre varios elementos repetitivos. Por eso se trabaja con ese promedio. El E mínimo es cuando se trabaja, si vamos a agarrar un tablerito único y lo ponemos, no sé, con una carga así puntual, que trabajara solo, pues, un solo tablero o un solo cuartón, entonces ahí se utiliza el E mínimo. En general vamos a utilizar el E promedio, módulo de elasticidad promedio. El esfuerzo admisible a compresión es 80 kilos por centímetro cuadrado, el esfuerzo admisible a flexión es 100 kilos por centímetro cuadrado y el esfuerzo a corte es, corrijan allí, es 8 kilos por centímetro cuadrado. Ese 1.5 no va. ¿Ok? Entonces, corrijan el esfuerzo admisible a corte 8. Sencillamente, 8 kilos por centímetro cuadrado. Comenzamos a diseñar por deflexión, siempre. Primero deflexión, después flexión y después corte. Entonces, la fórmula de deflexión para un elemento simplemente apoyado es 5WL a la 4 sobre 384 EI. ¿Ok? Esa ecuación se compara con la flecha admisible. La flecha admisible es un dato, es una consideración que tiene que ver con el acabado del concreto. En una losa que va a ser frisada por debajo, etcétera, está bien si utilizamos L sobre 300. Por eso estamos haciendo la equivalencia, la igualdad, ¿verdad?, a que nuestra flecha sea menor o igual a L sobre 300. Entonces, despejando allí, encontramos una expresión para L1, que es la raíz cúbica de 384 EI sobre 5 por 300 por la carga. La inercia de este elemento, que es I, es un tablero que, fíjense bien, el ancho tributario, ese ancho unitario de 1 metro también está aquí, ese es 100. Yo puedo usar un ancho unitario de 50, pero aquí también tengo que usar también 50 en la inercia. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Si usamos el ancho unitario que consideremos, va también en el ancho de la inercia. Entonces, 100, que es 1 metro de ancho, por 3, que es el espesor al cubo, 3 es el espesor del tablero, entre 12, eso da 225 centímetros a la 4. Si tuvimos ahí
y nos da 86,5 centímetros. Entonces te dice usar L1 60. Aquí viene lo siguiente. Ya va, no suba todavía. ¿Por qué? La pregunta que ustedes me tendrían que hacer es ¿por qué no usar 86,5 o no usar 85 o no usar 80? Bueno, sencillamente porque el tablero tiene un metro 20. Entonces, un metro 20 en dimensión larga. Entonces yo tengo que buscar una distancia entre apoyos que sea su múltiplo de 1,20. ¿Es cierto? Porque si no va a tener que poner, imagínense ustedes, un apoyo en un extremo, un apoyo a 86,5. Me queda un volado. Calculen cuánto le falta para llegar a 120. Le faltan 14,5. O no, para ver, para 120. ¿Cuánto falta ahí? 20 más 14, faltan 34,5, correcto, 34,5. Quiere decir que tengo que poner otro apoyo ahí, al 34,5, para que no se me, porque me quedan dos puntas en el aire. Entonces no logré nada con eso. No logré nada con eso porque no estoy utilizando una dimensión submúltiplo de 1,20. ¿Cuáles son los submúltiplos de 1,20? 0,60, 0,40, 0,30. ¿Cuál me sirve? Bueno, si me sirve 86, me sirve también 60. No tengo por qué ponerlo más pegado. Entonces, en general, las losas utilizan L1 60. Muy raro que utilicemos menos de 60. ¿Ok? Esto es lo que vamos a observar mayoritariamente. L1, vamos a llamar eso vamos a llamar a eso separaciones prácticas, las que usa el carpintero. Okay. En la práctica es L1 60. Ahora, Profe, dígame. una pregunta, yo sé que me confundí un poco con la cuestión de las medidas. El 1 metro que usted hablaba antes, que se usa para la inercia, ¿qué es? Y el 1,20 que estamos utilizando aquí para decidir esto, ¿qué es lo que es? Que no se me perdí ahí. No. 1,20 es la medida del tablero. El tablero tiene 1,20 por 60, ¿verdad? Y yo necesito apoyar, separar los cuartones del tablado de manera que no me quede el extremo en el aire. Entonces, ¿cuál sería la condición ideal? Bueno, un tablero, un cuartón en el medio y dos en los extremos. Y si el tablero tiene 1,20, la separación me queda 60, ¿verdad? Porque estoy poniendo un cuartón en el medio y dos en los extremos. Así que esa es la medida ideal. Ahora, lo otro, ese metro que utilizamos en la inercia, es el mismo que utilizamos para convertir la carga que está en kilo por metro cuadrado a kilo por metro. Entonces, cuando tenemos una superficie plana, como en este caso, que es un tablero, asumimos un ancho de 1 metro. Eso es diferente no tiene nada que ver con el 1,20 del tablero. Ok, entonces, conocida L1 por deflexión, vamos a chequear qué pasa con flexión y corte. Ok, entonces, aquí, en flexión, tenemos la expresión del momento máximo, que para un elemento simplemente apoyado es omega L cuadrado sobre 8, ya L, o sea L1, es 60, sustituimos ahí, y nos da 36,4, ¿cuánto es? 36,04 kilos por centímetro. O 3.000 más bien. No,
3.604 kilos centímetros. Ese es el momento máximo. Entonces, la fórmula del esfuerzo actuante a flexión, los esfuerzos actuantes son con minúsculas y los esfuerzos admisibles con mayúsculas. El esfuerzo actuante a flexión para un elemento rectangular, de sección rectangular, es 6 veces el momento máximo sobre d cuadrado. Es 6 veces por 3.604 entre 100, que es el ancho ese que hemos considerado del tablero, por 3 al cuadrado. Nos da 24,03. Y FB, y vemos más arriba, es 100. El esfuerzo admisible a flexión para madera del grupo C es 100. Por lo tanto, el elemento chequea por flexión. La flexión no es ningún problema. Por corte, el cortante, en este caso, de un elemento simplemente apoyado, es un medio omega L. Eso nos da 240,3 kilos. El esfuerzo actuante a corte es 3 medios de D entre A. Sustituimos ahí, da 1,2, que también es menor que 8. El esfuerzo admisible a corte. Entonces el tablero está chequeado. No hay problema con el tablero, funciona, no hay... lo más exigente era el tema de la deflexión, y ya vemos que si cumplía con 86,5, mucho más va a cumplir con 60. Ok, entonces el tablero nos queda ya diseñado totalmente. ¿Qué viene ahora? Entonces el diseño del cuartón de entablado. Sube un poquito, por favor, Gabriela. Ajá. Entonces vamos a hacer el diseño del cuartón de entablado de la distancia L2. Dibujamos el modelo matemático. Tenemos un elemento apoyado que asume siempre los cuartones como elemento continuo, como una viguita continua. A diferencia del tablero que lo pusimos simplemente apoyado, aquí vamos a trabajar en los cuartones como elementos continuos, porque son elementos largos, efectivamente, y siempre van a tener varios apoyos. Pueden ser 3, 4, 5. Aquí nosotros consideramos que no hay mayor diferencia si son 3, si son 4, si son 5. Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser siempre las mismas. Hay una cierta aproximación aquí en esto, ¿no? Pero lo primero que hacemos es calcular cuál es la carga actuante. Entonces, si queremos saber cuál es la carga actuante sobre el cuartón de entablado, multiplicamos la carga por metro cuadrado, que la conocemos, 801 kilos por metro cuadrado, por el ancho tributario. Si la separación entre cuartones de entablado es 0,60, quiere decir que el ancho tributario es también 0,60. Por eso multiplicamos por 0,60 metros y nos da 480 kilos por metro, y convertido a kilo por centímetro es 4,81. La W en kilo por centímetro es 4,81. La carga la llevamos a kilo por centímetro para que las ecuaciones nos den siempre el resultado, nos den en centímetros, porque tenemos el módulo de elasticidad en centímetros, el módulo de elasticidad en kilos por centímetro cuadrado, la inercia en centímetros a la 4, la carga en kilos por centímetro. Entonces eso nos va a dar obviamente un resultado de la separación L2 en centímetros. Así que sustituimos allí. Fíjense que la fórmula de la deflexión cambia. Cuando es simplemente apoyado era 5 sobre 384, pero como aquí es un elemento con 3 apoyos, usamos 3 sobre 384. Omega L a la 4 sobre EI, también igualamos a la misma deflexión admisible, L sobre 300, despejamos L2 y nos da 149 centímetros.
Ok, aquí necesitamos eh, hallar una, una distancia para cada tipo de esfuerzo, ¿verdad? Por deflexión nos da 1,49, pero ¿cuánto nos dará por flexión? Entonces hacemos aquí el cálculo que por flexión el esfuerzo actuante a flexión C veces el momento, B de cuadrado, igualamos a 100. El momento actuante es omega L al cuadrado sobre 10. Fíjense que en el momento actuante, momento máximo simplemente apoyado es omega L cuadrado sobre 8. Aquí utilizamos omega L cuadrado sobre 10. De modo que ahí sustituimos todo y despejamos L2 y nos da 131 centímetros, un poco menos que 149. Pero faltaría el chequeo por corte. Entonces vamos a bajar un poquito más. Gabriela, si puedes bajar allí a ver. Vamos a corregir este cálculo porque aquí tenemos 3 medios B por A, B sobre A, igual a FB, pero en vez de 12 es 8. ¿Cuánto nos daría L2 si el esfuerzo admisible es 8 en vez de 12? Pueden corregir eso. O sea, aquí en la ecuación es fácil. 133 por 8 entre 12. $88.66. Ok, 88.66. La norma nos permite hasta un 10% más. A un 10% más en el esfuerzo admisible. O sea que ese 8 yo lo pudiera llevar a 8,1. Perdón, a 8,8, ¿no? Es decir, sería 133 por 8,8 entre 12. Da 97. Ok, entonces vamos a aceptar de que L2 por corte nos da 90. ¿Están de acuerdo? Pueden también tomar 85, como ustedes quieran. Lo que tomemos aquí va a afectar el resultado de la otra dimensión, de la L3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actuar conservadoramente. Corregimos el factor FB, el esfuerzo admisible a corte, en vez de 12 es 8. Y L2 nos da por corte 86,5. ¿Cierto? ¿Esto fue lo que dio? 88,66. Y vamos a decir, tomamos L2 85 centímetros. Todavía dentro de la seguridad. Entonces asumimos L2 85 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a seguir. Entonces, obviamente que nos quedamos con el menor. Porque por deflexión daba 140 y tanto. Por flexión 131. Por corte, o sea que en los cuartones el corte domina. Por corte nos dio L2 85. Esa es una medida bastante típica en la obra. Entre 80 y 90 siempre están L2. Entonces vamos a calcular L3 ahora. Gabriela, por favor, la página siguiente. ¿Qué pasó aquí? ¿No hay otro cálculo ahí? Faltó. ¿Ah? Ok, entonces vamos a hacerlo
mentalmente. A ver. Vamos a dibujar. Momento. A ver, ¿quién va a hacer las cuentas? Uno solo que haga las cuentas. Emily. ¿Qué hace las cuentas? ¿Tiene calculadora allí? ¿Qué pasó? ¿No me están siguiendo? Rafael. Dígame. Ok. ¿Tiene calculadora a la mano? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces vamos a dibujar otra vez el mismo dibujito que tenemos para el cuartón de entablado. Sube ahí, Gabriela, para que lo veamos. Sube un poquito más. Ajá. Ok, vamos a dibujarlo igualito. Le ponemos sus tres apoyos, pero en vez de ser L2 es L3. Vayanlo haciendo ustedes también. Le dibujamos arriba la carga W. En este caso, la W minúscula va a ser la W mayúscula por el ancho tributario, que ahora es justamente la L2 que calculamos recientemente. O sea, W minúscula igual a W mayúscula por L2, que sería 801 por L2, que es 0,85. Pero para que esto nos dé por metro, por kilo por centímetro, dividimos entre 100. Multiplicamos por 1 entre 100. ¿Cuánto nos da eso? 6.81. 6.81. 6.81. 6.81 kilos por centímetro es la carga actuante sobre el cuartón guía. La inercia es la misma, 225 porque es el mismo cuartón, la misma sección de los cuartones. No, perdón, 417. La inercia es 5 por 10 a la 3 entre 12. Eso da 417. La inercia 225 es la del tablero. Entonces, tenemos la inercia, tenemos la carga, tenemos el módulo de elasticidad. Planteamos la ecuación de flexión. 3 sobre 384 por omega, que es 6,81, por L3 a la 4, que es la incógnita, entre 90.000, que es el módulo de elasticidad, por la inercia, que es 417, lo igualamos a L3 sobre 300, despejamos L3, que va a ser la raíz cúbica de 384 por 90.000 por 417 entre 3 por 300 por 6,81. Repito, L3 por deflexión es la raíz cúbica de 384 por 90.000 por 417 entre 3 por 300 por 6,81. Está haciendo 32.98.
132,98. Ajá. Ok. Centímetros, ¿verdad? Esta es por deflexión. Ahora por flexión hacemos, como está allí, el FB igual a 6 veces el momento sobre D cuadrado. Igualamos a el FB admisible, que es 100. El momento es igual a omega L3 al cuadrado sobre 10. Sustituimos eso y nos queda que L3 es la raíz cuadrada de 100 por por 10 por 5 por 10 al cuadrado entre 6 por la carga. La carga es 6,81. 110.62. 110,62. Bajó, ¿verdad? Y ahora por corte, el esfuerzo actuante a corte es igual. Ahí tienen que subir un poquito. Sube por favor, Gabriela, para que veamos la ecuación. ¿Está? No, más abajo. Ahí. 3 medios. Se ve entre A, pero B. Fíjense que el constante es 0,625 omega L3. Y el área es B por D. Entonces L3 es igual a 8, no 12, sino 8 por 2 por 5 por 10, que es el área, entre 3 por 0,625 por la carga, que es 6,81. Repito, de 3 por corte, 8 por 2 por 5 por 10, entre 3 por 0,625 por 6,81. Eso da 62.65. 62. 62. 62. Ajá. .65. Bueno, ¿cuánto vamos a usar? ¿60? 60, ¿verdad? L2 igual 60 centímetros. Ok. L3, ¿no? L3, perdón, L3. La recomendación es que sean más cercanos, más parecidos, L2 y L3. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo hacemos que L2 y L3 deben ser más parecidos? Fíjense que hasta ahora tenemos L3, L2, 85, ¿no? Y L3, 60. Ok. En la práctica, estas medidas no serían tan usuales. ¿Cómo hago yo para que me sean más parecidas las dos? En la práctica, los rangos prácticos de L2 y de L3 varían entre 70 y 90 centímetros. Quiere decir que L3 está fuera de rango. Entonces, rango práctico para encofrado de losa: L1 60, L2 y L3 entre 70 y 90. Entonces, la manera de lograr esto obviamente es reduciendo el ancho tributario para el cuartón guía.
Aquí nos dio 60 porque la carga es grande. ¿Cómo hacemos que la carga sea menor? Haciendo más pequeño el ancho tributario. Es decir, haciendo más pequeño el E2. Entonces ustedes van a hacer como ejercicio para la próxima clase el ajuste de este diseño. En vez de tomar 85 como tomamos para L2, tomen 80 o tomen 70, a ver qué pasa. Ya. Traten de que L2 y L3 queden dentro de ese rango de 70 y 90. O sea, esto que está aquí, que nos resultó, funciona, pero la medida del E360 está muy corta. Es como difícil convencer al maestro carpintero de que use tan pegados los puntales, están muy pegados, va a usar muchos puntales, dice él. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos la separación entre cuartones guías para que sea más grande la separación entre puntales, y eso nos resulta en menos puntales. Entonces, esto es como ejercicio, pero no hemos terminado todavía el diseño. Falta el diseño del puntal. Ahí sí teníamos, Gabriela, el puntal diseñado. ¿Lo pueden mostrar, por favor? Ok. Diseño de puntales de madera. Carga axial 800. ¿Cómo sale esa carga axial? Bueno, este diseño es probable que no corresponda con el que veníamos haciendo ahorita. Pero si asumimos de que estas son las medidas, L2 y L3, L2 85 y L3 60, y la carga por metro cuadrado son 801 kilos por metro cuadrado, la carga P es la W por metro cuadrado por L2 por L3. Y a la carga en el puntal la obtenemos multiplicando la carga por metro cuadrado por la separación entre cuartones guía y por la separación entre puntales. Eso da las cargas en el puntal. De modo que el que Rafael creo 801 por 0.85 y por 0.60, ¿cuánto nos da? Eso da 408.51. 408. Sí, 408. 408.51. 8 por 8, 64. Sí, puede ser. Bueno, entonces, como ahí tienen ustedes la manera de diseñar el puntal, van a hacer también el ejercicio, pero cambiando la carga axial de 800 a 408. Fíjense que sí, por poner algo, que ustedes corrijan el ejercicio y pongan L2 igual 75 centímetros. ¿Cuánto le da L3? Podemos hacerlo de una vez. Simplemente corregimos aquí la carga, el ancho tributario va a ser 0.75. Entonces, por favor, multiplica 801 por 0.75 entre 100. ¿Lo tiene? Ah, perdón, no estaba hablando. 6. ¿Cuánto? 6 6 kilos. Sí, 6. Ok, entonces quiere decir
que aquí en L3, en vez de poner entre 6,81, ponemos entre 6. Entonces, para el L3 por corte sería, toma nota, 8 por 2 por 5 por 10, entre 3 por 0,625 por 6. 71. 71. Ajá, 71, 71. Entonces vamos a llevarlo a 70. ¿Ok? Chévere. Entonces ahora tenemos que el diseño completo de la losa es L1 60 centímetros, L2 75 centímetros y L3 70 centímetros. Ahora podemos calcular la P, que sería los 801 multiplicado por 0,75 y multiplicado por 0,70. $420. 420. Esta es la carga en el puntal. Con esa carga van a diseñar el puntal. Yo les voy a pedir entonces que me hagan el ejercicio en limpio, ¿ok? El que hicimos hoy, con todos los cambios que se hicieron, me lo van a pasar en limpio y con el diseño del puntal. Ajá. Para el diseño del puntal vamos a considerar esa excentricidad de 5 centímetros. Esa excentricidad puede ser por el efecto de que el puntal no es recto, pues viene con alguna curva, una curvatura. Y la altura del puntal la vamos a considerar la que está allí, 290. 290. Y todo lo demás sigue igual. O sea que solamente va a variar la carga. El puntal es madera grupo A, por eso tiene un módulo de elasticidad diferente y uno de esfuerzo admisible también mayores. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sabe que esta distancia L3 que nosotros calculamos ahorita es la distancia que hay entre puntales, cierto? Correcto. Pero eso es en una dirección. Sí. En la otra dirección sería la otra distancia que es el 75, que es el de la distancia entre cuartones guía. Exacto, esa es la otra distancia que hay entre puntales, entre comillas, ¿cierto? No, bueno, pero no es entre puntales, es entre cuartones guía. Exacto, pero como los puntales van en los cuartones guía. Claro, por eso que la carga en el puntal es la multiplicación de las dos distancias. Exacto. Esa era por eso era que no me quedaba. Sí, correcto, está bien la apreciación. Entonces, bueno, yo creo que sí hicimos el ejercicio. A veces es bueno hacer correcciones porque ustedes se involucran más. Y bueno, el diseño está completo. Ya tenemos las 3 dimensiones, falta nada más el puntal que ustedes lo van a determinar. Ahí tienen el procedimiento y eso me lo pueden ir enviando en el transcurso de la semana. Vamos a ponerle fecha, vamos a decir que me lo entregan a más tardar el lunes. Okay. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, más material, lean para la semana que viene van a leer presión de concreto sobre el encofrado. Tiene que ver con el diseño de los muros. La semana que viene vamos a hacer encofrado de muros. Y la semana siguiente vamos a entrar en el tema de costo de mano de obra y Gabriela va a prepararles un material sobre el costo asociado a la mano de obra, que es lo que se llama el CAS, FCAS, factor de costo asociado a la mano de obra. Tiene que ver con las prestaciones, tiene que ver con toda la dotación que se le da al personal, todas las cláusulas contractuales que significan un costo para la empresa. Eso corresponde en definitiva a un factor que incrementa
además del salario que se paga semanalmente, hay un costo que tiene que ver con toda una cantidad de cosas que van a verlo ustedes con Gabriela. Entonces, bueno, quedamos así y la semana que viene, como les digo, hacemos un diseño de muro y pronto vamos a tener un examen también. Vamos a decir como dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas el examen. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, tengan buen día. Hasta luego. Igual, profe, feliz día.